Buenos días, mi nombre es Jesús Alejandro Ortiz Márquez, soy alumno de la Universidad Tecnológica de Nogales del grupo cuarto I de la carrera de mantenimiento industrial. Pues voy a hablar sobre la materia de cálculo 4, sobre la recuperación de la unidad 3, de la actividad número 2 de integrales definidas. ¿Qué es la integral definida? Pues una integral definida es aquella que tiene límites, mientras que una integración definida es aquella que está integrada con respecto a ciertos límites. Encima se muestra la integración definida de alguna función de x dentro del intervalo a y b. Pues en pocas palabras, la integral definida pues está definida pues por la curvatura de la área esa, ¿no? Por ejemplo, en la imagen se mira lo que es la curva roja, ¿no? Y esa función pues tiene límite, no llega hasta ahí, hasta la, hasta la curva con el color rojo. Y es para, y esta pues se usa para, normalmente pues para determinar lo que es el límite, ¿no? De esta función de x. Pues para conocer más sobre la relación de lo que es la integral con la suma de Riemann, pues básicamente una integral es una generalización de la suma de infinitos sumados, ¿no? Es infinitesimalmente pequeños, una suma continua. La integral es la operación inversa a la derivada. El cálculo integral encuadrado en el cálculo infinitesimal, pues es una rama de las matemáticas en el proceso de la integración o antiderivación. Mientras que pues lo que es la suma de Riemann, en matemáticas la suma de Riemann pues es un tipo de aproximación del valor de una integral mediante una suma finita. Pues se llama así en honor al matemático alemán en el siglo XIX, Bernard Riemann. Pues básicamente la relación que tienen es la aproximación o el acercarse a lo que sería pues la curva del problema ese de la función. Entonces pues la relación de las dos, que es la integración y la suma de Riemann, pues es la aproximación del área debajo pues de lo que es esa curva, ¿no? Y ya pues en la que hablamos en la utilidad en la vida real, pues puede ser sea calculando pues el área, calculando el volumen, ya pues sea el perímetro, no, pues que lo aplican los que construyen, ¿no? O también por ejemplo unas medidas de una pieza también, o la aceleración pues para aquellas personas que quieren saber cuánto tarda sin llegar, por ejemplo, de tanto aceleración, por ejemplo, de 0 a 100, ¿no? O también pues puedes calcular la velocidad, cuánto tardas llegar de cierta parte a otra, y pues la posición,
la obtención de costo de par- bueno, de costo partiendo de costo marginal, ¿no? Ya pues te lo voy a explicar acá más adelante, ¿no? Pues un poquito más para que entiendan todo esto. Ya pues hablando más sobre la vida cotidiana, ¿no? Pues ya lo se aplica pues también, por ejemplo, en el caso del cálculo de área, pues en un terreno, por ejemplo, donde cultivan pues maíz, ¿no? Pues solo multiplican pues lo que es la base por altura y ya pues sacan cuánto mide el terreno en total, ¿no? Y de cuánto pues deben aproximarse, cuánto más o menos se aproxima pues a lo cultivado. En el caso de la longitud, pues lo, lo podemos utilizar, por ejemplo, en lo que sería pues un tenácono, pues podemos sacar la medida aproximada de de cuánto le cabe, ¿no? Pues a, a ese volumen, ¿no? Y pues su fórmula es volumen igual a pi por radio cuadrado por altura. En este pues lo que es pi pues siempre es lo mismo, ¿no? Es 3.1416. En el caso pues de lo que se da el cálculo del perímetro, pues principalmente lo usan lo que son los ingenieros de construcción civil, ¿no? Pues para calcular, por ejemplo, si van a construir una barda, ¿no? O cimientos, pues ya tienen que usar la fórmula y ya pues así calculan lo que es el perímetro del área, ¿no? Su fórmula es, en el caso de un cuadrado, pues simplemente se suman los cuatro lados. En el caso del perímetro del rectángulo, pues se suman dos lados más otros dos lados porque es lo que es longitud más ancho. En, en el caso pues del triángulo, pues se suman sus tres lados, pues porque no todos los triángulos son iguales, ¿no? Pues es A más B más C. Pues normalmente el cálculo de la aceleración, pues por ejemplo a muchas personas a los que usan motocicletas, ¿no? O que les gustan los carros deportivos o cosas así, ¿no? Pues los ingenieros que se encargan de hacer, ¿no? Esos estándares de los carros, pues que es el más rápido, pues lo usan mucho en el cálculo de aceleración, pues para calcular y así estar mejorando más en lo que es la aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora. Y ya pues le meten más potencia y así.
En el caso pues de la posición, podríamos decir pues el, lo que es un papalote, ¿no? Por ejemplo, cuando andas volando un papalote, pues hay ciertas posiciones, ¿no? Que se utilizan pues para que el papalote pues se pueda elevar, ¿no? Porque por ejemplo si lo ponemos de lado, el papalote simplemente se va a recorrer, mientras que si lo ponemos de frente y le pega el aire, pues se va a elevar más, ¿no? Se va a elevar hacia arriba, ¿no? Mucho más que de lado. Mi ejemplo va a ser sobre una máquina de inyección de plástico. Normalmente pues trabaja con 480, ¿no? De voltaje. Y pues son máquinas, esta máquina pues es de las más grandes, ¿no? Pues principalmente pues para saber, ¿no? Ocupas, para poder saber cuánta presión le vas a meter, ¿no? A la máquina, pues principalmente ocupas saber qué tipo de resina es, ¿no? Por ejemplo, hay unas resinas muy, muy fáciles de moldear, ¿no? Unas que son más, ¿cómo se llama? Por ejemplo, más fáciles no ocupan tanta presión, pues para poderla moldear. Pues sabiendo eso, ya pues, por ejemplo, si es una resina muy fácil, pues simplemente le vas a meter la potencia, ¿no? Que pues normalmente se ponen las que marcan en la hoja, ¿no? Por ejemplo, hay unas hojas, bueno, en las hojas viene, por ejemplo, del tipo de la resina que es, cuánto aproximadamente se le mete de potencia, pues para poderlo que se molee bien, ¿no? Y no quede mala pieza. Por ejemplo, si le metes muy poca, muy poca potencia, pues puede ser que la pieza no alcance a cerrar con el molde y pues se le salga por los alrededores, ¿no? Salga, salga mal y le salga pues ya sea flash o, o salgan por ejemplo manchadas o salgan pues dependiendo, ¿no? De cómo sea. Todo esto pues la fuerza pues son los PSI, ¿no? Ya pues por ejemplo una cosa lleva a la otra, pues por ejemplo si no, si el cilindro de inyección no, no está muy bien, o sea, pues no está muy bien, por ejemplo, lleno de lo que es, por ejemplo, el, lo que es el aceite, pues no va a tener, por ejemplo, mucha fuerza, ¿no? Porque obviamente pues le está faltando, le está faltando líquido adentro, ¿no? Pues para poder generar más fuerza, ¿no? Y ya pues eso también lleva a otra cosa que pues para poder calcular lo que es el volumen y así. Una cosa pues lleva a la otra. Y pues una cosa lleva a la otra y así pues podemos aplicar lo que es la integral, ¿no? En lo que sería pues nuestra carrera. Y pues eh, lo que es las matemáticas pues simplemente está en todas partes, ¿no? Aunque uno pues no se da cuenta, ¿no? Pero la matemática se aplica casi para todo, ¿no? Todo lo que es la carrera y hasta en la vida cotidiana, aunque pues no nos damos cuenta, ¿no? Y así pues podemos aplicar también la integral, lo que sería pues por ejemplo en la en el motor de lo que es la succión, ¿no? de la resina, pues en la tolo pues podemos aplicarlo pues ya que sea en la curvatura, ¿no? De que por ejemplo como no son pues de una sola por ejemplo cuadradas de una sola figura, a veces que son como
cuadradas de arriba y pues se bajan en forma de lo que sería pues ¿cómo se llama? Un cono, ¿no? Y ya pues ahí podemos calcular lo que es el área, o podemos calcular el volumen, o pues así muchas cosas, ¿no?